Bien, dicho esto, les diré que, en primer lugar, desde mi punto de vista, voy a utilizar de manera también casi sinónima fundar, motivar, justificar, razonar una decisión jurídica. Sé que se pueden matizar como elementos diferentes y los académicos somos muy propicios a esto, no a darle vueltas a un término y a intentar distinguir, pero a los efectos que en este momento me interesan no hay grandes diferencias y en todos los casos cuando utilice estos términos voy a estar entendiendo las razones, los motivos, los argumentos que sustentan una determinada decisión final o parcial de cualquier asunto jurídico, de cualquier caso. Bien, la pregunta que estaba, después de estas aclaraciones terminológicas, la pregunta que formulaban ante ustedes era por qué es importante la motivación y dentro de la motivación por qué es importante la argumentación, los argumentos que se den. Todos somos conscientes que si nosotros fuéramos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mucho que una resolución que adoptemos no esté en absoluto fundada ni motivada porque no tenga ningún soporte, se va a imponer esa decisión porque lo dice la Suprema Corte. Por lo tanto, de cara a la aplicación, a la efectividad, a la ejecución, diría, de una sentencia de la Suprema Corte, la argumentación, la motivación no es importante. Porque, insisto, aunque carezca de la misma, aunque sea muy criticable, aunque sea muy poco persuasiva, aunque sea incongruente, y salvando eventuales recursos ante las posiciones internacionales, ante la Corte Interamericana sobre todo, pero en principio esa decisión es ejecutable y incuestionable. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la motivación o la argumentación no es importante. Entonces, ¿por qué lo es? Yo les diría, y es una declaración de intenciones en la que no puedo detenerme demasiado, pero la dejo abierta para que posteriormente, si alguno de ustedes quiere alguna explicación adicional o quiere discrepar abiertamente con esta posición inicial mía para que lo puedan hacer y entramos a debatir y entramos a argumentar, que es lo divertido también, la práctica de la argumentación y no solamente la teoría. Desde mi punto de vista, la motivación de la sentencia o de cualquier resolución jurídica y dentro de ella la argumentación jurídica es importante porque no existe, seré moderado y diré, al menos no en todos los casos, una única solución jurídicamente correcta para cada caso. Repito, lo he dicho muy mal, desde mi punto de vista la motivación de la sentencia es importante debido a que no existe, al menos no en todos los casos, una única solución jurídicamente correcta para cada problema jurídico que se plantea ante un Consejo Electoral o ante un tribunal electoral. Si hubiera una solución jurídicamente correcta, una única solución jurídicamente correcta para cada caso, como hay escuelas jurídicas que mantienen, como hay pensadores muy ilustres, por ejemplo Dworkin, que mantienen, si hubiera realmente una solución jurídicamente correcta, la argumentación no sería una disciplina importante. Si yo digo que si suelto esta pluma se mantiene flotando en el aire, pues ¿qué me dirían ustedes? Yo no me pondría a dar argumentos para justificar esta afirmación. Ustedes me dirían, mira, suelta la pluma y verás cómo tu afirmación es falsa. Y efectivamente la pluma cae. No hacen falta argumentos. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las ciencias naturales existe un criterio de verdad mutable. Claro que mutable, como en cualquier ciencia, pero existe un criterio de verdad que, en relación con el cual se puede medir la falsedad o verdad de las afirmaciones que se realizan. Si yo digo que si todos los hombres son mortales, Juan es un hombre, don Juan es inmortal, pues naturalmente ustedes dirán, no, esa conclusión es falsa, porque ha incumplido una regla de la lógica que permite, a partir de determinadas reglas, a partir de determinadas premisas, obtener determinadas conclusiones. Pero si yo digo que cuando la Constitución española afirma todos tienen derecho a la vida, no está protegiendo la vida del nasciturus, sino únicamente de las personas nacidas y que por lo tanto cabe dentro de la Constitución española la interrupción voluntaria del embarazo, podríamos ponernos a discutir y a manejar argumentos durante horas y horas
porque carecemos de un parámetro de la verdad jurídica, de un criterio de la verdad jurídica que nos permita establecer la verdad o falsedad de este tipo de afirmaciones. Como consecuencia de ello, como consecuencia de que carecemos de este criterio de verdad, no podemos establecer la verdad o falsedad de una resolución judicial. Si nos quedáramos aquí, si nos quedáramos en esta conclusión, se nos plantearía un gravísimo problema, ya no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista democrático, del sistema democrático. Imagínense si los jueces pudieran hacer lo que quisieran, pudieran resolver en el sentido que quisieran, sin que tuviéramos un parámetro para determinar si es correcto o incorrecto lo que ese juez o lo que ese tribunal ha hecho. Resulta que todo este entramado institucional electoral podríamos ahorrarlo, porque da igual lo que diga el Congreso, da igual lo que diga el Gobierno, el Ejecutivo, al final lo que importaría es lo que el juez interpretativamente entienda a partir de esos artículos redactados por los órganos con competencias normativas. Pero lo importante sería lo que el juez dice, y no habría forma de establecer si lo que el juez ha interpretado de esos textos redactados por los órganos legislativos y por el Poder Ejecutivo es correcto o es incorrecto. Yo creo que precisamente en este punto es donde la importancia de la argumentación y de la motivación de la sentencia se sitúa. En el hecho de que, como no tenemos un elemento de control de la verdad de la decisión jurídica, tenemos que transformar o tenemos que conformarnos con un control de las razones que se invocan en favor de una determinada decisión jurídica. No sé si lo he dicho con lo suficiente claro. Como no podemos saber si la decisión que adoptamos es correcta o es falsa, porque no tenemos un parámetro de la verdad jurídica, tenemos que conformarnos con un control de las razones que se aportan, que se invocan para justificar esa decisión. Y esto puede parecer muy poco, pero sin embargo es muy importante, porque no cualquier cosa es justificable con buenos argumentos. No es lo mismo no dar argumentos que darlos, y no es lo mismo dar unos argumentos, unas razones que otras razones. Insisto, cualquier interpretación, por ejemplo, no es justificable. Hay significados en favor de los cuales se pueden aportar buenas razones, buenos argumentos, y hay significados en relación con los cuales uno no está en disposición de presentar una buena motivación, una buena argumentación. Después haré también una pequeña referencia al proceso de lo que llamamos los teóricos del derecho al contexto de descubrimiento de la decisión jurídica, es decir, a esa cocina a la que antes me refería también, al momento de elaboración de la decisión. Veremos cómo el camino para adoptar la decisión tiene más importancia de la que en ocasiones desde la teoría del derecho se le asigna. Pero bueno, no voy a complicar el tema y luego volveré sobre la cuestión. Estaba entonces diciendo cómo desde mi punto de vista no es lo... sí, ya sé por qué se han cuenta que no se me había ido la idea, ¿verdad? Pero ya soy capaz de volver a retomar. ¿Sí? Lo conectaba con esta otra cuestión porque hay ocasiones, el proceso de toma de decisión, y cuando hablo del proceso de toma de decisión es, por ejemplo, conceder un amparo o no concederlo, dar un recurso, aceptar un recurso, declararlo fundado o infundado. Este proceso de toma de decisión en ocasiones es intuitivo. Es intuitivo. Si queremos situarnos en el ámbito penal, que seguramente es la faceta más dura del derecho, pues posiblemente, si alguno de ustedes ha trabajado en el ámbito penal, uno lee el expediente, lee todos los antecedentes del caso, este tipo, por supuesto, que ha matado a su esposa como se lo está procesando, no tengo ninguna duda. Pero luego esto hay que justificarlo. Hay que justificarlo a partir de las
pruebas, a partir de la evaluación de las pruebas, a partir de la calificación jurídica de esos hechos, para determinar la sanción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno intuitivamente adopta la decisión y luego tiene que justificarla. Y es aquí, como digo, donde interviene la importancia de la motivación. Porque esa intuición que uno, a través de la cual uno resuelve, hay ocasiones en las cuales uno no puede justificar. Yo siempre cito a un buen amigo, un magistrado del Tribunal Supremo Español, el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, que él, en conversaciones que hemos tenido, era aceptable. Claro que hay ocasiones en las cuales la intuición, ese instinto, ese olfato del juzgador tiene un papel importante a la hora de determinar la decisión. Pero luego uno se pone a redactar la sentencia, uno se pone a justificar la decisión, y él me decía, uno no es capaz de hacerlo, uno no puede. Tiene la intuición, tiene la decisión tomada, pero el hecho de tenerla que justificar se convierte en un límite, en sí mismo es un límite para que no cualquier decisión sea admisible. Por lo tanto, el papel importantísimo de la motivación es que se convierte en un límite, en un freno, en una raya que nos permite distinguir entre lo justificable y lo no justificable con buenos argumentos. Y esto es verdad que es muy poco, pero frente a la pura arbitrariedad del juzgador sin ningún tipo de control, ya es algo. Fíjense, ¿qué es lo que durante mucho tiempo ha pasado en nuestra cultura jurídica? Este formalismo jurídico tan asentado en México, aquí en las universidades mexicanas y por lo tanto en todos los operadores jurídicos mexicanos, ¿a qué ha conducido de algo? A presentar la aplicación del derecho como algo automático, el papel del juez como un papel completamente condicionado por la ley. ¿Cuántas veces muchos de ustedes habrán dicho, y desde luego han escuchado decir ante críticas a sus resoluciones o a sus sentencias, cuántas veces han dicho, ¿no te gusta mi sentencia? Reclama al legislador. Yo lo único que he hecho es aplicar la ley, no es mi problema. Esta es la imagen que, como digo, hemos estudiado, y esto es lo que justifica que, por ejemplo, a los integrantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo los elijamos por medio del sufragio universal, por medio de elecciones políticas, pero que a los integrantes de los poderes judiciales en nuestra cultura jurídica no los elijamos con criterios por sufragio universal, sino que el resultado de lo determinar los integrantes de los tribunales es el resultado de una selección con criterios profesionales, con criterios técnico-profesionales. Porque lo que se espera de los legisladores y lo que se espera del Ejecutivo es que creen derecho